Bueno, buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro programa Conectando con la Palabra. La verdad es que es un maravilloso privilegio contar con la presencia de cada uno de ustedes. Queremos de verdad agradecer a los que nos han escrito, sus comentarios nos animan y nos estimulan para poder continuar compartiendo la palabra de Dios, la cual es suficiente para darnos paz y esperanza, sin importar la situación que estemos pasando. Cualquier inquietud o temas que a ustedes les gustaría que tratemos en este tiempo, sugerencia, les invito a que nos escriban a nuestra dirección de correo electrónico o por nuestras redes sociales. Pueden ver en el chat que lo van a poner ahora, nuestro correo electrónico y nuestros usuarios de Facebook, Instagram y Twitter. Y si usted se está conectando hoy por primera vez, nuestros programas anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. Hoy nuevamente tenemos como invitado para dar la charla al pastor Luis Méndez, quien nos compartirá la segunda parte de cómo sanar y restaurar relaciones rotas. Sin embargo, antes de iniciar, quiero pedirle por favor al pastor Eduardo Saladín, quien estará también compartiendo con el pastor Méndez el tiempo de pregunta y respuesta, que ore a nuestro Dios para que Él se acuerde de nosotros en este tiempo y nos bendiga. Pastor, por favor, si puede orar. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre, queremos reconocer que no hay un Dios como tú y darte gracias por el privilegio que tenemos de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Padre, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo la tome, la aplique a nuestros corazones y que supla para las necesidades de cada uno de nosotros. Te oramos por el pastor Méndez, que tú asistas a tu siervo, que tú lo tomes en el poder de tu Espíritu y él pueda hablar como conviene tu bendita palabra. Mira a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen. Oramos, oh Padre, para que tú te puedas mostrar a sus vidas y ellos puedan conocerte y tener una relación personal contigo y puedan disfrutar de ti, así como nosotros podemos disfrutar. Te oramos, Señor, por Daniel, el anfitrión y conductor, para que tú lo bendigas. Oramos por la transmisión de cada uno de nosotros, que no haya problemas ni interrupciones. Y esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Méndez, pues el escenario es suyo. Muy bien, yo creo que se escucha ahí. Saludos a todos. Buenas noches a todos aquellos que están conectados. Pues a mí a veces se me confunde la cabeza porque yo estoy en Arizona ahora mismo y aquí son las 5 de la tarde y está el sol afuera. Pero para la mayoría de los que están aquí, yo sé que es de noche, así que buenas noches para todos ustedes. Como Daniel indicó, hoy vamos a ampliar un poco más el tema que se tocó acerca de cómo sanar y restablecer relaciones rotas. Y como quizás a manera de introducción, lo que nosotros hemos orado y deseamos es que esto no sea una simple charla, que esto no sea simplemente conocimiento, sino que Dios pueda obrar maravillosamente para motivar a algunos de los que están aquí, que sean incentivados a procurar la reconciliación en alguna relación que puedan tener. Nuestro deseo, al decir conectando con la palabra, es en cierta manera acercarnos más a Dios. Eso es lo que deseamos. Así que aquí en equipo decidimos los temas y tratamos de hablar un poco de lo que pensamos puede estar más en necesidad. Y ese es el deseo de nosotros esta noche, de que Dios pueda hablarnos, motivarnos, presionar en nuestros corazones para hacer su voluntad en cuanto a esto. Yo voy a compartir con ustedes una presentación. Iremos básicamente sobre la presentación estableciendo algunas direcciones y algunos principios básicos. ¿Cómo luce una relación rota? Ahí en la imagen ustedes pueden ver una palabra que es amistad, pero en muchísimos pedacitos.
Y así son algunas veces nuestras relaciones. Todos nosotros tenemos situaciones en la vida que necesitamos de alguna manera corregir, sanar, restablecer. Y de eso es que estamos básicamente hablando. Voy a dar un resumen rápido de lo que vimos la vez pasada, sobre todo para aquellos que se conectan hoy, que no estuvieron aquella vez. Y esta es básicamente la idea. ¿Cómo luce una relación rota? Bueno, aunque los efectos tal vez no se definan en palabras, la realidad es que las gráficas no dejan ver una distancia que hay entre uno y otro. Y quizá amistades que por alguna razón se desconecta la comunicación. No logramos llegar como era antes. A veces los padres luchamos mucho con nuestros hijos, sobre todo tomar un tiempo como este, que estamos muchos de nosotros confinados en nuestros hogares, para hablar de este tema. Bueno, porque es importante. Una de las cosas que decimos es, en medio de esta crisis que ha generado el COVID-19 y las implicaciones de estar trancado y todo eso, parte del problema es lo que eso genera emocionalmente, lo que eso genera psicológicamente. El problema aquí no es solamente que no te contamines, el problema no es que evita una máscara, el problema no es solamente que no puedo salir, el problema es todo lo que eso ocasiona emocionalmente, sobre todo en relaciones de intimidad que por algunas razones tropezamos. La vez pasada yo le cité este texto de Nehemías 4:14 y yo quisiera usar este texto simplemente como una motivación. Esto fue en una de las crisis del pueblo de Israel. El gran líder, el profeta Nehemías, quiso motivar a sus líderes para abrazar en medio de una amenaza muy grande que estabas teniendo, en medio de reconstruir el muro de Jerusalén, una amenaza del enemigo. Era una situación muy complicada. Y escuchen lo que el profeta, el líder de Dios, encontró más necesario decirle a su gente para motivar. Dice aquí Nehemías 4:14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, este es el mensaje, no le tengan miedo a lo que viene, a la amenaza. Acuérdense del Señor. ¿Qué debemos acordarnos del Señor? Que Él es grande, que Él es temible. Y cuando yo veo que Dios es grande en medio de cualquier amenaza, esta es mi sugerencia, dice el profeta. Peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos e hijas, peleen por sus esposas, peleen por sus hogares. La idea es, sí hay una amenaza, pero hoy como nunca antes se necesita que batallemos, que nos esforcemos. Y es impresionante que en una amenaza tan grande, lo que Nehemías pensó fue, vamos a procurar lo mejor entre nosotros. Y la palabra que usa es pelear. La idea es no vamos a ser conformistas, la idea es no nos vamos a rendir, la idea es vamos a dar un paso más. ¿Por qué vamos a pelear? Por la relación con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras esposas, con nuestros hogares. Y la sugerencia nuestra en este tema es esta. Una de las maneras de pelear por nuestras familias es aprendiendo a sanar las relaciones mediante el perdón. En otras palabras, lo que nosotros intentamos decir aquí, déjenme poner la cámara, es esto. Nuestros hogares están siendo amenazados, nuestras relaciones están siendo amenazadas, hay muchas dificultades, muchas amenazas. ¿Cómo vamos a procurar la unidad de nuestra familia? ¿Cómo vamos a procurar proteger nuestras relaciones más cercanas? No todo es usando máscara, no todo es guardando el distanciamiento social, porque eso no preserva lo físico. Pero lo que el profeta y nosotros hoy repetimos es, hay que pelear por lograr que nuestra relación matrimonial avance. Hay que pelear por lograr que nuestros hogares se mantengan unidos. Eso no funciona por suerte, eso requiere un esfuerzo, eso requiere una autonegación y ir más allá. Y nosotros decimos, un aspecto clave de pelear por nuestra familia y relaciones que más amamos es cultivando el perdón. El perdón existe porque es necesario sanar. Y de eso es que queremos hablar. Y estamos hablando en todo este tema. ¿Qué vimos la vez pasada? Bueno, una de las cosas que vimos es el texto en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. Voy a leer, dice, sea quitada de vosotros, es un mandamiento, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Eso es lo negativo.
En cambio, ¿qué hay que hacer? Dice, sé más bien amable unos con otros, misericordioso. Y ahí dice, perdonando unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Ese es el tema que queremos. ¿Qué conlleva ese mandamiento que el apóstol Pablo, inspirado, dice? Tienen que perdonarse. De eso es que queremos hablar. Bueno, la vez pasada, explicando el texto, decíamos lo siguiente. Estoy resumiendo rápidamente, como Daniel introducía la grabación de la charla anterior, está ahí digitalmente, pueden escucharla luego. El principal efecto del pecado es la separación de aquellos contra quienes pecamos. Cada vez que usted ofende a alguien, cada vez que alguien lo ofende a usted, lo que eso trae como consecuencia es que genera una separación. Una separación que puede ser emocional, una separación que puede ser física, una separación que puede ser cuando es con Dios espiritual. Pero la idea es crear una distancia que no existía antes. El pecado es pecado porque separa. Cuando es contra Dios, nos separa de Dios. Cuando es contra la gente, nos separa. Entonces, aunque usted esté durmiendo bajo un mismo techo, en el caso de las parejas matrimoniales, aunque usted duerma en una misma cama, si hay una ofensa no resuelta, usted emocionalmente está separado. Y así es que encontramos casos de matrimonios que viven bajo un mismo techo, pero están como a 3,000 millas de distancia uno de otro. El efecto que tiene la ofensa, el pecado en nuestras relaciones es que genera una separación. Ese es el problema que nos separa. ¿Cómo se resuelve eso? Con el perdón. El perdón entonces obra para remover esa separación. Si no hay perdón, la distancia permanece. Si no hay perdón, nos vamos a sentir lejos. Ese es el punto aquí. Miren un texto, le voy a enseñar un texto aquí donde eso se ilustra con relación a Dios. Esto es Isaías 59. Y miren ustedes cómo el profeta Isaías lo describe. Dice aquí, eso es Dios hablando, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios no se ha cortado para hacerte bien, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está en el mismo sitio, Dios no se mueve. Entonces, ¿por qué a veces lo sentimos tan lejos a Dios? Dice el texto en el verso 2. Vuestras iniquidades, ahí está, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlo. Entonces, cuando hay una ofensa, el impacto es que hay una distancia. Y el perdón existe para resolver ese asunto. Entonces, este es básicamente el resumen. El principal efecto del pecado es la separación. El perdón, entonces, nos ayuda a remover esa separación. Esa es la idea. Y déjenme volver a enfatizar algo aquí. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar, y de eso es que se trata todo esto, cuando nosotros somos lentos en procurar una reconciliación, usted puede decir lo que usted quiera, pero si esa ofensa está ahí, usted está distanciado emocionalmente. Y ustedes no lo creerán, como pastor, como consejero, eso es lo que nosotros vemos continuamente. Relaciones, nosotros le decimos a veces, estamos fríos, hay una indiferencia, pero técnicamente hablando, lo que significa es que hay una distancia. Es como si una pared, como estaba en la foto al inicio, estuviera entre uno y una persona. ¿Por qué es importante el perdón? Porque el perdón es lo único, bíblicamente hablando, que remueve esa distancia. Si no hay perdón, la distancia se va a permanecer. ¿Cómo se sana entonces las relaciones? ¿Cómo se restablecen las relaciones? Bueno, un elemento indispensable es el perdón. Y por eso es que queremos dedicarle este tiempo aquí. Así que vamos rápido porque es una parte del resumen. Entonces, ¿qué es el perdón bíblico? Yo traté de resumirlo de esta manera. El significado bíblico de perdón se refiere a una acción intencional de exonerar de culpa a alguna persona o a alguien o un grupo que nos ha causado algún tipo de ofensa. La idea es exonerar de culpa. El perdón existe porque la culpa existe. El perdón existe porque hay un problema que tiene que ser resuelto. Perdonar es exonerar. Entonces, en las Sagradas Escrituras, la palabra y la raíz en el idioma griego que se escribió la parte del Nuevo Testamento, esa palabra en el original que se utiliza para perdonar, si lo tradujéramos literalmente, significa dejar pasar. Deja pasar esa.
como cuando alguien deja de exigir la cancelación de alguna deuda. Te exonero de eso. Me debe un dinero, te lo concedo, olvídate de eso. Perdonar significa exactamente eso, dejar pasar. No tomar en cuenta lo que pasó, sino que te lo voy a exonerar. La palabra perdón en el Nuevo Testamento significa dar libremente o por gracia. La idea es exactamente lo opuesto a cobrar y a demandar. La idea es tratar a alguien mejor de lo que se merece, darle la gracia de Dios. Esa es la idea. Entonces, déjeme ir por parte. De por sí ya aquí decimos, el perdón no puede ser por méritos. O sea, hay gente que dice, pastor, ¿usted sabe por qué yo no perdono a esa persona? Porque no se lo merece. Y yo le digo, eso es exactamente la razón por la que hay que perdonar. Porque no se lo merece. Si se lo mereciera, entonces fuera un pago. Pero lo que hace el perdón, es que no hay méritos. Eso es parte indispensable de lo que es el perdón. El perdón es ejercitar gracia. Es dar de gratis lo que el otro no se merece. Eso es en esencia lo que está incluido aquí. Entonces decíamos, la vez pasada, todavía resumiendo, ¿qué tan difícil es perdonar? A ver, si hacemos una encuestecita, déjame decirle esto, yo hice una encuesta en un grupo que decía, ¿qué es lo que viene a la mente cuando tú oyes la palabra perdonar? Y creo que habían como 106 personas que fueron encuestados. Y yo le decía, dime 3 palabras que vienen a tu mente cuando tú oyes la palabra perdonar. Ahí había gente creyente, no creyente, en el grupo intencionalmente. De los 100 y tanto, 80 respondieron. Eso es difícil. Oigan eso, la palabra que le vino a la mente cuando le dijimos, ¿cómo tú describes perdonar? Decían, es difícil. O sea, yo quiero decirle esto a ustedes que me escuchan. En realidad, perdonar no es difícil ni complicado. Perdonar es imposible. Perdonar es imposible. Solo Dios nos puede ayudar a perdonar. Solo la gracia de Dios puede ayudarnos para perdonar a otros. Y por eso que necesitamos estudiar la palabra. Y por eso que necesitamos ser asistidos por Dios en su gracia. Perdonar es un desafío que nos debe acercar a Dios. Entonces, ya que el pecado genera separación, el perdón nos mueve a la unidad. El perdón derriba esa barrera que hay ahí. La pregunta entonces es esta: ¿cómo podemos practicar el perdón? Y en esencia es esto: ¿cómo puedo yo cultivar un corazón más inclinado al perdón? ¿Cómo puedo pasar de ser un oidor a un hacedor de la palabra en esto? ¿Cuáles son algunos aspectos prácticos que me mueven a mí a hacer esto? Y déjame decirle aquí está el pastor Eduardo, hay varios pastores, yo me asisto mucho de él, pero la idea es esta: si nosotros le decimos como pastor nuestro testimonio y experiencia, es más fácil hablar del perdón que ejecutar el perdón. Todos nosotros tenemos algo que decir del perdón. Si usted tiene más de 3 días en la vida cristiana, de seguro que ya usted ha leído acerca del perdón. Entonces, nuestro problema no es teoría. El problema de nosotros es cómo, sobre todo si yo soy el ofendido, cómo yo me muevo a un terreno. Entonces, lo que queremos es dar algunas sugerencias prácticas que puedan ayudarnos no solo a entender el perdón, sino a movernos, a practicarlo, a moverlo, a ponerlo por obra, es la idea. Entonces, aquí están. Primero, escoge perdonar. Esa palabra es clave cuando dice ahí escoger. Siempre habrán varias posibilidades y la idea de Dios no dice escoge, dice el texto soportando unos a otros. Esto es Colosenses capítulo 3, verso 13. Perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Y como Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Cristo nos perdonó. Y Dios dice, tiene que imitar a Cristo en cuanto a eso. En la vida cristiana no es una opción. En cada ofensa recibida tenemos la oportunidad de glorificar a Dios eligiendo la opción del perdón. Está ahí en el menú. Eso lo vimos en la clase pasada. El perdonar tiene que ver mucho más con nuestra relación con Dios que con nuestra relación con quien nos ofende. Porque Dios dice perdona.
el asunto no es cómo luce la ofensa, el asunto no es cómo luce el ofensor, el asunto es que Dios te dice que perdones. Eso es lo que Dios manda. Esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo en un real disfrute de la gracia de Dios. En segundo lugar, esto lo vimos la vez pasada también, orar. Orar por la sanación de Dios en tu sufrimiento, en tu quebrantamiento, en tu herida. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, hay un texto aquí en los Salmos 147 que nos da una excelente perspectiva en cuanto a eso. Aquí en el Salmo 147 dice el verso 2 y 3, el Señor, ahí está la idea, el Señor es quien edifica a Jerusalén. El Señor es quien congrega a los dispersos de Israel. El Señor es el que sana a los quebrantados de corazón. El Señor es quien venda su herida. El Señor, el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Nuestra alma no será sanada por algo que el ofensor pueda hacer, sino por lo que Dios ya ha prometido. Dios es quien sana. Dios es quien sana. Y déjeme decirle aquí en manera de aplicación. A veces nosotros estamos ofendidos. Alguien nos hizo algo que es incorrecto. Yo estoy sufriendo. Yo me estoy desangrando por dentro, emocionalmente hablando. Y yo lo que quiero ver aquí es pagar algo. Y yo lo que quiero es que aquí resuelva. Y yo lo que estoy... Sí, pero oye, amado hermano, lo que el otro haga, independientemente de lo que haga, no es la otra persona que te va a sanar. Nosotros decíamos, solo somos capaces de ofender al otro, pero no somos capaces de sanarlo. Es Dios el que te va a sanar. Entonces tú no tienes que posponer tu sanación en lo que el otro resuelve y se arrepiente y reconoce su problema. Nosotros debemos ir a Dios porque dice, el Señor es quien sana a los quebrantados de corazón. No tenemos que depender de la respuesta del ofensor para empezar a procurar nuestra sanación. Debemos ir a Dios, porque como quiera, es Dios el que nos va a sanar. Es Dios quien sana. El perdón, entonces, es un acto de fe que me lleva a confiar esto, que Dios me va a bendecir sanando mi dolor, al mismo tiempo que yo bendigo al ofensor descargando su culpa. Esto es una dinámica interesante. Yo creo, tengo fe, Dios me va a sanar, pero al mismo tiempo yo estoy liberando al otro de culpa. Eso es lo que es el perdón. Entonces, en tercer lugar, son 7 aplicaciones, ya vamos 2, así que agárrense bien. Yo sé que hay mucha gente trancada, usted no tiene opción, así que siéntase cómodo ahí, que vamos a avanzar en cuanto a esto. Tercer lugar, esto es muy importante para motivarnos a perdonar. Reconoce que tú también has pecado. Tú también has pecado. ¿Qué quiere decir eso? Mira cómo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? A veces nosotros tenemos una actitud como si nosotros fuéramos un ángel del cielo. Nosotros ponemos la ofensa al otro de este tamaño, pero a nosotros se nos olvida todo lo que nosotros hemos hecho. Y Dios ha tenido que ejercitar su gracia en Jesús para con nosotros, si eres creyente. Entonces, nosotros tenemos que tener fresco en nuestra mente la misericordia de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos ponernos como juez. Algunas personas vienen a una consejería. Ay, pastor, si usted supiera lo que me hizo. Ay, si usted supiera lo que me hizo. Y la gente casi aspira a que lo publiquen en la primera página del New York Times. ¿Cuál fue la ofensa? No, hombre. A todos, muchos de nosotros hemos pasado por eso. El asunto es que se nos está olvidando que a nosotros nos han perdonado muchas cosas también. Entonces, eso es parte de la dinámica. Debemos de recordar las misericordias que hemos recibido de Dios. Es la idea. Entonces, al perdonar a otros, debemos resistir la tentación de comparar nuestros pecados a los de otros. No debemos estar comparándonos, se necesitó la sangre de Cristo. Entonces, mi estímulo para perdonar a otros vendrá a recordar que yo también necesito ser perdonado por Dios. Yo también necesito ser perdonado por Dios. Entonces, la idea es esta. Mi actitud hoy debe estar basada en lo siguiente. Hoy yo estoy sangrando, ¿verdad? A mí me ofendieron hoy.
pero posiblemente pasado mañana sea yo el que esté en esta silla. Entonces yo debo tener en perspectiva cómo Dios me ve. La idea no es maximizar el agravio de la ofensa, sino mirar a la cruz. Jesús murió para hacer posible todo eso, para hacer posible el perdón. Esa es la idea. En cuarto lugar, resiste el deseo de continuamente traer a colación la falta, la transgresión. Hay una tendencia en nosotros de ponernos como un disco rayado a repetir la escena otra vez. Miren cómo dice la escritura, Isaías 43, 18. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. No recordéis, no consideréis. Y la idea es esta. Quizás no podremos nunca olvidar completamente una ofensa, pero tampoco nos ayuda mucho el repasar la película una y otra vez en nuestras mentes. Eso no va a ayudar en nada. Es decir, a veces a nosotros nos ofenden y de eso es lo único que hablamos. Entonces pasa como un mes y medio en lo mismo. A usted le preguntan de si hace calor y al minuto y medio usted está desviando la conversación para decirle lo que le hicieron. Y cómo. Entonces, eso no va a ayudar en nada, porque lo que está refrescando heridas. Hay gente que nada más ve la ofensa. Y el problema de eso es que anula la perspectiva más completa. Yo le digo a la persona a veces en una consejería, tenemos 25 minutos hablando y la persona solo me está diciendo lo que le hicieron. Y yo, ven acá, pero tú no me has mencionado a Dios todavía. Tienes 25, 30 minutos y tú no me has mencionado a Dios. Porque no importa el sufrimiento, Dios está en el escenario. Si tú describes el escenario y no mencionas a Dios, entonces el escenario está incompleto, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está proveyendo gracia. Entonces el problema es que nos ofuscamos demasiado en repetir la escena de la ofensa. Y vamos a seguir ampliando un poco más eso. A medida que crecemos en comunión personal con Dios, entonces nos alejamos de un deseo de venganza, del deseo de querer castigar al ofensor. ¿Y qué provoca eso? Nos movemos hacia un lugar de contentamiento, déjeme decirle. Esa es la idea. Déjeme de nuevo enfatizar eso. El contentamiento vendrá cuando matemos el sentido de venganza que hay en el corazón. Eso es mutuamente excluyente. Déjeme decirle, eso es mutuamente excluyente. Si lo que hago es amarrarme en mi amargura, amarrarme en la ofensa, entonces estoy expulsando el contentamiento. Estoy espantando el contentamiento. Tenemos que elegir. Si la idea es gozarme en la misericordia de Dios, entonces no puedo estar repasando tanto este problema. No puedo estar hablando tanto de eso. Yo no estoy diciendo que no busque ayuda, pero la idea es que eso no es lo único que está pasando. Hay más cosas que están pasando. Y necesito abandonar ese sentido de venganza. Entonces yo lo pongo en estas palabras. El perdón sella una resolución que deja atrás un pasado de dolor, que deja atrás un pasado de amargura y nos lleva a un nuevo disfrute de gozo en Dios por medio de Jesús. Es un pacto de decir, me voy a mover hacia adelante, no me voy a quedar atrás, no voy a vivir en el pasado en cuanto a eso. Quinto lugar, son 7, acuérdense, faltan 3. Tomar iniciativas de reconciliación. Esta es la parte que yo considero un poco más complicadita. Iniciativas de reconciliación. ¿Qué significa eso? Aquí está el texto. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, esto es en medio de uno de los sermones más gloriosos que se ha predicado en la Biblia, que tiene que ver con la vida cristiana y todo eso. Por tanto, si tú estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El texto dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, el texto no dice si tú tienes algo en contra del hermano.
Esto eleva el nivel de reconciliación a un asunto fuera de entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir, pastor, con eso? Bueno, hay gente que dice, no, yo estoy dispuesto a perdonar. Yo doy consejería matrimonial y eso pasa mucho entre la pareja. Pastor, me ofendió, tenemos que resolver todo el lío. No, yo estoy aquí. Cuando ella quiera o cuando él quiera, que venga a hablar, que yo estoy... No, pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que vaya tú a resolver el problema. No, pero que no fui yo que creé el problema. No, que no importa. Porque Dios ama la reconciliación. La cruz existe como una señal de lo mucho que Dios ama la reconciliación. Dios resolvió en la cruz el problema más grande que existía, el de Dios eterno y un hombre pecador. Y Dios tomó la iniciativa. Dios no salió al encuentro. Entonces, Dios espera no solamente que tú estés dispuesto a perdonar, Dios espera que tú seas diligente en procurar que eso se logre. Entonces, estamos levantando la barra aquí un poco más a eso. Yo lo pongo en esta palabra. Cuando aprendo a decir perdóname, en vez de justificar lo que hago, la gracia de Dios es practicada. La cruz es honrada, mi alma es sanada. El triple efecto de procurar la reconciliación. La gracia de Dios es practicada. La cruz es exaltada, mi alma es sanada. Eso requiere iniciativa. Eso no puede ser la suerte. Eso no puede simplemente descansar en ver qué pasa. Dios quiere que nos iniciamos. Entonces, el verdadero espíritu de perdonar no se muestra solo por estar dispuesto, sino en iniciar la reconciliación. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que lo imitemos siendo gente que procura rápidamente a resolver eso. En sexto lugar, este es uno de los resúmenes bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento. Dios dice, perdona, que perdone otra vez, que perdone otra vez, que perdone, todas las veces que tú quieras. Perdona. Dios manda, es bueno perdonar. Es un mandamiento en la Biblia. Miren cómo lo pone aquí, Mateo 18, verso 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro. Entonces ustedes saben que Pedro en el grupo de los discípulos existe para nosotros ser consolados un poco, porque Pedro saltaba con tanta cosa loca, que si eso era Pedro que estaba al lado de Jesús, entonces nosotros pasamos con ficha muchas veces, porque Pedro es el personaje que nos cubre a todos nosotros en todas esas cosas y ocurrencias que hay. Dice que Pedro se le acercó al Señor y le hizo una de las preguntas teológicas más profundas que podía existir. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo haya de perdonarlo? ¿Ustedes están entendiendo cuál es el énfasis aquí? La idea es, me ofenden y yo lo que quiero saber cuántas veces, cantidad, que Pedro quería cuantificar la gracia del perdón. Y por si acaso, para que el Señor Jesucristo viera su nivel espiritual, él dijo hasta 7 veces. O sea, eso es como algo impensable. Yo estoy dispuesto hasta 7 veces. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Yo no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y en el juego de palabras, sobre todo en el original, la idea no es contar. Porque hay gente, miren esta gráfica. Si usted multiplica 70 por 7, da 490. Hay gente que lleva ese contador ya. Ellos dicen 70 veces 7, ya tú vas por 400 ahorita. Se la van contando, pero la idea no es esa. La idea es que Jesús dice siempre. Eso es en esencia lo que el texto dice. Siempre debe estar dispuesto a perdonar. Y dependiendo de nuestras situaciones, debemos perdonar por las mismas ofensas. Es una actitud de gracia. Es una reflexión del Espíritu Santo. El perdón nunca se entenderá si lo que pensamos es nuestra propia justicia. Si el enfoque nuestro soy yo y lo que me hicieron, el perdón nunca se va a entender. Pero el perdón existe para que Dios sea glorificado. Esa es la idea. Entonces, a la luz del sacrificio de Jesús, ninguno de nosotros merece ser perdonado por nuestros pecados. Pero somos perdonados por su gran amor, por su gran misericordia derramada en nosotros. Ese siempre será el fundamento para perdonar bien.
De la misma manera, por el perdón que hemos recibido, entonces escogemos perdonar al ofensor. Confiamos en que Dios sanará nuestra herida, imitando a Cristo. Y finalmente, con esto voy a terminar, debemos entender que la falta de un espíritu perdonador es pecado. Eso es pecado. La Biblia dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. En otras palabras, hay una expectativa racional de obtener perdón de Dios en la medida en que nosotros damos el perdón. ¿Y qué pasa si yo me niego a perdonar? Dice el verso 26. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo? Digo, yo no sé si ese versículo está en la Biblia suya, pero en la mía está. Dice Jesús, ten cuidado con tu expectativa. Si no eres capaz de perdonar aquí a los hombres, tampoco Dios. Debe decirle, teológicamente existen varios niveles de perdón. El perdón de salvación es un perdón incondicional. Dios salva a todo aquel que cree en Jesús. Eso no requiere más que aceptar la gracia de Dios. Pero una vez ya usted es un hijo de Dios, entonces ya no estamos hablando de si es salvo o no es salvo. Esa no es la pregunta. La pregunta ahora es santificación, si estamos creciendo en comunión con Dios. Y ahí el perdón es condicional. El texto dice, si tú perdonas a la gente sus ofensas, también Dios te va a perdonar. Pero si tú te trancas a veces y te complica para poder perdonar, también Dios lo va a hacer. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Bueno, no disfruto a Dios como debiera. Ahí están sus promesas y no me hace un efecto. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y muchos de nosotros vivimos amargados y ni la vemos, la misericordia de Dios. Entonces, eso no significa que no eres cristiano. Eso significa que tú estás reteniendo una bendición de Dios, porque no estás siendo capaz de perdonar a aquellos que te ofenden a tu alrededor. Entonces, la falta de perdón siempre producirá un alejamiento. Siempre producirá un alejamiento. Y toda falta de perdón crea una fuente de amargura en el corazón y se afecta el gozo de nuestra salvación. La amargura está opuesta al gozo. Se excluyen mutuamente. Entonces alguien decía, la amargura es como tomar un veneno y esperar que la otra persona se muera. Eso es exactamente lo que hace la amargura. Y una de las cosas que decimos es, si usted se bebe un veneno, ¿quién es que se va a morir? Es usted. Yo creo que no hay que ir a la universidad para entender eso. Así es cuando retenemos el perdón. Lo que practicamos es cultivar amargura. Y usted está ofendido con el otro, amargado con el otro, pero quizá el otro está haciendo su vida. Y el que está amargado es usted. Entonces, es tóxico para nuestra alma retener el perdón. Es tóxico para nuestra alma. Entonces, concluyo con esto. ¿Cómo luce entonces en la práctica una relación que es restaurada? ¿Cómo luce en la práctica? En sentido ideal, hay 3 pasos que debemos cubrir. La restauración de una relación incluye 3 pasos. Primero, debe existir un arrepentimiento. En una relación de intimidad como el matrimonio, como padre e hijo, en una familia, el paso que abre las puertas a una sanación es un arrepentimiento. La persona debe reconocer que ha pecado. En segundo lugar, una restitución de eso. Hay veces que nosotros tenemos que aceptar las implicaciones de una mala conducta. Y eso es parte de la humildad. Y en tercer lugar, y el más alto nivel, es la confianza. Eso es un proceso. Eso no se alcanza de una vez. Hay gente, yo creo que alguno preguntaba, de hecho, la vez pasada, ven acá, pastor, y si una persona comete una falta contra mí, ¿eso significa que yo inmediatamente tengo que confiar? No, porque el perdón es inmediato por gracia. La confianza es un proceso. Es tiempo para volver a recuperar la confianza que se había tenido. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? El principal efecto del pecado es la separación. Cada vez que ofendemos a alguien, separa de ese alguien. El perdón, entonces, existe para remover esa separación que hay. Y de nuevo, aquí está el texto de Jeremías que existe al principio.
Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes, al resto del pueblo, no le tengan miedo a la amenaza. ¿Cómo voy a lograr no tener miedo? Acuérdense del Señor, específicamente que Él es grande y temible. ¿Y cuál es el efecto de ver a Dios en medio de una amenaza? Dice Él, tienen que pelear, tienen que batallar, tienen que esforzarse. ¿Por quién? Por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por sus hogares específicamente. Y nuestra tesis es, una de las maneras de pelear por nuestra familia es aprendiendo a sanar las relaciones mediante el perdón. Dice el texto, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. En cambio, sé más bien amable unos con otros, misericordioso y perdonándoos unos a otros, de la misma manera como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Entonces, lo que procuramos con este conversatorio, con esta conexión, es que Dios mueva nuestros corazones a no estar satisfechos a menos que no logremos una real sanación con aquellos que están a nuestro alrededor. Dios quiere que disfrutemos de nuestra salvación. Dios quiere bendecirnos y tenemos que estar conscientes de los obstáculos que bloquean esa bendición de Dios. Si no practicamos el perdón, la opción obligada es que el corazón se llenará de amargura y eso creará una distancia con nosotros. Amén. Amén, amén. Don Eduardo, Pastor Saladín, usted también puede abrir su micrófono. La verdad es que, Pastor Méndez, oyéndolo, es duro, independientemente de qué lado usted esté, si del lado del que tiene que pedir perdón o de perdonar. Y es como usted decía, no es difícil, no es imposible. Qué bueno que el mayor ejemplo de perdón lo hizo Dios perdonando nuestros pecados en la cruz del Calvario y cargando Cristo todas nuestras ofensas pasadas, presente y futuro. La verdad es que si nosotros viésemos más el Calvario, fuéramos motivados a perdonar más. Que Dios nos ayude a verlo a Él en cualquier situación para poder cultivar. Y ahí viene mi primera pregunta. La primera pregunta es, ¿el perdón es algo en lo que podemos entrenarnos para que sea más fácil? ¿O cada vez que alguien me ofende, yo voy a coger la misma lucha? Déjeme ir al Pastor Saladín en cuanto a eso. Pastor, pero usted que tiene la charla y acuérdense que yo soy su discípulo. Estamos juntos en esto. ¿Tú puedes repetir la pregunta, Daniel? Claro. El perdón es algo en lo que podemos entrenarnos para que sea más fácil cuando nos toque una situación en la que tengamos que perdonar, o cada vez que me suceda vamos a coger la misma lucha. Yo diría que en la medida que uno se entrena y aprende a humillarse inmediatamente, uno ha pecado y no permite que ese diálogo que hay en nuestras mentes, que nos lleva a tratar de justificarnos, tome lugar. Si sabemos que hemos pecado, mientras más pronto pedimos perdón, más fácil se nos hace. Y entonces, esa lucha interna se va apaciguando cada vez más. No es que se va, óyeme bien, porque nosotros no hemos sido glorificados y ese orgullo está presente ahí. Y no nos gusta reconocer que nos hemos equivocado, no nos gusta reconocer que hemos actuado mal, pero en la medida que nos acostumbramos a hacerlo, obtenemos la victoria más rápidamente. Excelente, Pastor Méndez. ¿Usted tiene algún otro comentario con respecto a eso? No, me parece muy bien lo que el pastor. Entonces, pues vamos con la segunda. ¿Qué podemos decirle a una persona creyente que no se perdona a sí mismo por sus transgresiones a Dios y que constantemente cae en desánimo por sus muchos pecados? Nosotros hablamos de eso un poquito en una de las charlas pasadas, no recuerdo en cuál, pero
Esto es quizás los aspectos clave. Creo que el pastor Eduardo habló de esa autoconmiseración, de lástima y de todas esas cosas. Nosotros ninguno merecemos el perdón de Dios. Es una de las cosas que debemos de tener clave. La primera corrección que hay que hacer es esta. Nosotros siempre estamos en falta con Dios. Siempre estamos. Es decir, una de las cosas que más sorprende de este tema del perdón es que el Señor lo incluyó en la oración del Padre Nuestro, que está en Mateo 6. Cuando los discípulos veían al Señor Jesucristo orando, ellos le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, yo le voy a enseñar un modelo. No es una oración para que la repitan como un papagayo, sino para que un modelo, un bosquejo. Y ahí está el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga pronto tu reino, hágase en la tierra tu voluntad como se hace en los cielos. 3 peticiones primeras relacionadas con la gloria de Dios. Y luego le digo, y oren por sus necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados y líbranos del mal. Y vean que la pregunta es, ¿y por qué en una oración que se supone que iba a ser diaria, el Señor dijo, siempre incluyan esto, perdona nuestros pecados? Bueno, la única razón es porque siempre necesitamos que Dios nos perdone, siempre. Nosotros nos levantamos, hacemos un devocional y usted cree que se siente como Jesucristo chiquito, y eso es a las 7 de la mañana. Y ya a las 8:30, si usted vive en Dominicana, en Santo Domingo, y sale a manejar en el tráfico de allá, ya usted ha pecado yo no sé cuántas veces antes de llegar a la oficina. Entonces, ninguno merecemos el perdón de Dios. La cruz existe porque los méritos no existen. Entonces, hay que desmontar esa idea de sentirnos menos porque necesitamos que Dios nos perdone. Bueno, todos necesitamos. El día que yo sienta que no necesito el perdón de Dios, ahí va a haber problema. Entonces, lo primero es desmontar, yo creo, ese error teológico, que es una vergüenza o que lo que sea. La vergüenza uno la echa en una funda y para los que viven en Santo Domingo la tiran para el río Sama. Eso no funciona, eso no da un centavo de beneficio. Es la humildad, la real humildad que me hace depender de Dios, agradecido por su gracia, agradecido por el Señor Jesucristo que hizo lo que yo no podía hacer, que vivió una vida y murió por mí para darme la vida que yo no podía vivir por mí mismo. Entonces eso se hace por gratitud, no por conmiseración, como muy bien explicaba el pastor Eduardo, sino mi necesidad de Dios debe moverme. Yo no creo que ninguno de nosotros entendería que alguien, por ejemplo, ahora que estamos en la crisis de esta pandemia, le detecten que está positivo, la vacuna está en un sitio y la persona diga, yo tengo vergüenza como de pedir que me vacunen. Nadie pensaría que está viendo la cabeza esa persona. Igualmente nuestra relación con Dios. Necesitamos el perdón de Dios, porque la paz es imposible de disfrutar a menos que no seamos perdonados por Dios. Jesús le dijo, la paz que yo doy, no el mundo no la da. Es una paz diferente. Solo el perdón en Jesús garantiza esa paz. Y una vez disfruto esa paz, entonces podré perdonar a las ofensas de la gente, porque ya experimento ese regocijo de haber sido perdonado por Dios. Es la idea. Amén, amén. ¿Cómo saber si es un perdón genuino viniendo de un ofensor que lo hace con regularidad? Esa está buena. Yo creo que esa la vamos a responder entre los dos, el pastor Eduardo y yo. Pero en la genuinidad de un perdón, en realidad le toca a Dios. Voy a decirle la diferencia. Dios dice, Dios no da entendimiento, obviamente. Cuando uno perdona al otro, no significa que uno no puede amonestar y uno no puede prescribir. Si una persona vuelve en los mismos patrones, uno puede hablarle de eso. Eso no significa que uno está condicionando el perdón. Uno puede hablar. Si una persona tiene problemas con coger lo que no es suyo, de robar, y roba y pide perdón, uno lo perdona, pero no le presta la finanza. Eso sería una insensatez. Hay cosas que uno tiene que tener sentido común, pero muchas veces el extremo es caer en convertirnos en Dios, juzgando la genuinidad de un perdón.
Eso le toca a Dios. Hay muchas veces que nosotros perdonamos porque Dios lo manda y lo que sigue el tiempo lo dirá. Pero yo no puedo condicionar. Eso me ha tocado en alguna pareja. Aquí está el esposo, la esposa, ha habido un lío. El esposo vuelve a hacer algunas cosas, vamos a suponer de palabra que ofende a la esposa, para poner un caso sencillo. Entonces la esposa dice, pastor, mire, yo no sé si perdonarlo, porque es que usted se acuerda que tuvimos aquí hace como 6 meses, tuvimos aquí en esta oficina, y acuérdese lo que él me dijo. Él me dijo, ella vuelve y lo repite como sucedió. Entonces yo no sé ahora si yo le puedo creer o no. Bueno, ese no es el trabajo. El trabajo es tú perdonas, buscamos ayuda, obviamente, tratamos de ayudar a la transformación de la persona, pero uno no es Jesús, uno no es Dios para juzgar la motivación del otro. Yo creo que en amor hay una oportunidad para amonestar, hay una oportunidad para dar seguimiento. Nosotros perdonamos, pero damos seguimiento a una conducta. Pero yo creo que no podemos condicionar el perdón, porque yo no estoy seguro si este me está pidiendo perdón genuinamente o no. Eso es lo que se me ocurre. No sé el pastor Eduardo ahí. Usted lo arregla ahí, pastor. Y no, yo tomaría como referencia lo que tú dijiste. Si una persona peca 70 veces 7 en un día, el Señor dice, perdónalo. La motivación del corazón nosotros no podemos saberla. Y si una persona viene donde mí pidiendo perdón, yo debo perdonarla. Yo no debo jugar a ser Dios. Sí, restaurar la confianza toma más tiempo y eso, ¿verdad? Viene ya con el tiempo en ese sentido, pero nosotros estamos llamados a perdonar cuando una persona nos pide perdón, hasta 70 veces 7 o más. Y eso es un asunto que requiere mucha fe y mucha obediencia en el Señor, porque es en función de su comunicación verbal, de lo que Él nos está diciendo que tenemos que perdonar. Por eso los discípulos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y no es la fe lo que hay que aumentar, es la obediencia, porque en nuestro corazón, indiscutiblemente, pastor, uno se cansa de cuando una persona vuelve con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Lo primero que uno piensa, mira, esta persona no es creyente porque vive cometiendo el mismo pecado y mira cómo cae, ya yo no le creo, pero estamos llamados a creerle y a otorgar el perdón. La confianza, repito, se restaura después. Exacto, y una ilustración que quizá ahí puede aclarar eso. Muchas veces no es que la ofensa es grande, es que el amor es pequeño. La deficiencia no está en el tamaño de la ofensa, sino en el tamaño de mi amor. Porque déjenme decirle, tomen el ejemplo de una mamá con un bebé. Eso es impresionante. Los bebés son bebés porque no piensan. Una de las cosas que caracteriza a un bebé es el egoísmo. Cuando un bebé tiene hambre y son las 4 de la mañana, el bebé no dice, ay, hombre, mami está cansada hoy, ¿cómo yo le voy a hacer eso? Déjame esperar a las 7 de la mañana que ella se levante y entonces así yo no la... No, el bebé empieza a llorar, que usted o busca la leche o se tira por la ventana. Y los bebés nos preguntan si se pueden ensuciar y pañarse. ¿Y qué hacen las madres? Ellas están ahí pacientemente, ellas lo limpian otra vez y los muchachos van creciendo. Algunos maduran y algunos tienen 35 y todavía están como un bebé. Lo que cambia es el idioma, con el mismo egoísmo, centrado en sí mismo. Entonces, el amor es esa gracia de paciencia, de decir, yo tolero y sigo, yo tolero y sigo, porque amo, porque amo. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que revisar, aquí, ¿por qué yo me ofendo tan rápido? ¿Y por qué es que yo le doy por qué es que yo pongo esto en esta dimensión tan grande? Porque hay gente, obviamente, yo estoy consciente que hay ofensas y hay ofensas, hay cosas hasta de implicaciones legales. No quiero ser tan simple de poner todo en una misma naturaleza. Pero en sentido general, si nosotros somos honestos y revisamos nuestras vidas, muchas veces nosotros nos ofendemos por cualquier tontería. Y eso es lo que revela, de nuevo, no es que la ofensa en verdad es tan significativa, es que estoy en reserva en cuanto a amor.
no tengo el amor. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas y pecados. Entonces, una de las cosas que a veces se revelan en nuestra lentitud a perdonar es la falta de amor. Y una de las cosas que tenemos que orar es esa: Señor, ven acá, pon más amor del tuyo en mí. Que yo no arme un drama por cualquier tontería, sino que yo pueda decir, ven acá, pero eso no requiere ni siquiera consideración, es una tontería. Como yo digo a la persona, ¿usted cree que es verdad que usted debe de ofender porque la cena tuvo salada? Porque tuvo un poquito pasada de sal. Y usted va a armar un drama cuando hay gente muriendo del COVID-19. O sea, ¿cómo tú me pones? A veces yo le digo a la persona, pero tú tienes que estar mal a la cabeza. Tú estás armando un drama en esta casa porque la persona duró un poco más de tiempo para responderte y tú no estás entendiendo la crisis que estamos viviendo. Estos son momentos para nosotros cultivar más la paciencia. Estos son momentos para nosotros cultivar más la perseverancia, y sobre todo llenarnos más del amor de Dios para poder amar a los otros. Así es la idea. Pastor, y quiere decir, dice una persona, y la quise entrar ahora porque va muy de la mano con esta, con lo del perdón genuino. Es decir, que el perdón implica tener camaradería nuevamente cuando es con una relación de amistad. No, una de las cosas que decíamos es, el perdón es inmediato porque Dios lo manda. La confianza es un proceso. Es decir, en una amistad puede ser que restaurar la confianza que había antes tome el resto de la vida, dependiendo del nivel de la ofensa. Lo que el perdón hace es que no me lleno de amargura. Lo que el perdón hace es que no me voy a parquear en el incidente, en el pasado, a bloquearme mi crecimiento. Pero la sabiduría me dice, espérate, yo tengo que tomar tiempo para... O sea, no necesariamente el hecho de que yo te perdone significa que vamos a hacer panaful otra vez esta tarde. No, dependiendo de lo que hay. Porque hay casos que yo te puedo decir, la sabiduría manda que aguante, que des tiempo a procesar muchas cosas. Y yo creo que por eso poníamos en la gráfica, hay un arrepentimiento, hay un agravio que se pague, hay una confianza. Esa tercera fase de la confianza, técnicamente hablando, decimos, es un proceso. Y proceso significa que está marcado por el tiempo. El perdón es diferente a la confianza. El perdón es automático, el perdón debe ser inmediato. Es gracia de Dios que Dios nos manda. La confianza hay que ganársela otra vez. Eso puede tomar mucho tiempo en cuanto a eso. Esa es mi opinión. No sé qué piensa el pastor Eduardo. Lo mismo, pastor. Bueno, excelente. Yo, las 5 tenían mucho que ver con eso. La voy a decir simplemente para que la persona que la hizo pues encaje. ¿Cómo puede perdonar una esposa a un esposo que en el matrimonio tuvo una falta grave como un engaño, pues infidelidad, una herida que no ha cicatrizado? ¿Cómo puede entender él que el perdón, la restauración y la confianza no es inmediato? Es decir, que con lo que ustedes acaban de decir ahora mismo, acaban de responder esa pregunta también. Pero con respecto al adulterio, alguien pregunta, ¿puede perdonar un cristiano el adulterio y dejar la relación? ¿No estaría eso condicionando el perdón? Esa es una pregunta un poco más complicada porque entra un poco más a aspectos teológicos. Nosotros creemos que el adulterio abre un nivel en la relación que demanda un poco más de profundidad. Nosotros creemos que siempre existirá la oportunidad de perdonar y sanar, pero el adulterio son de las pocas excepciones en la Biblia que concede a un cónyuge poder reevaluar la relación sin pecar. Entonces la idea es, si hay un adulterio, sobre todo, siempre nosotros decimos, cada caso es diferente, obviamente, medimos mucho nivel de arrepentimiento, medimos mucho real reconocimiento, actitud de restaurar, hay muchas cosas que se toman en cuenta. Entonces, en un caso como ese, hay opciones que se pueden ejecutar y depende mucho de cada caso, pero teológicamente hablando, si una persona viola el pacto de amor en un matrimonio, le concede al otro cónyuge la oportunidad de poder terminar la relación sin pecar. Ahora, eso no significa que eso se ejecuta inmediatamente. En mi experiencia como pastor, yo he manejado muchos casos de eso
y se ha elegido la opción de continuar. Y Dios ha bendecido. Hay un proceso de sanación que se ejecuta y hay un proceso de seguimiento. Hay muchos aspectos que se toman en cuenta. Pero no quiere decir necesariamente que esto se terminó porque hubo un engaño de lo que sea. Y, y yo creo que Dios tiene el poder para restaurar relaciones, aun cuando se han marcado esos niveles. Pero cada caso es diferente y cada caso debe ser evaluado. Una de las cosas que ustedes siempre nos escucharán decir aquí es complicado dar una respuesta particular a una pregunta general, porque hay que hacer el levantamiento del caso. Pero en general es esto. Siempre la opción del perdón y sanación es posible. Eso no significa que sea tan sencillo, eso no significa que sea, como decimos nosotros, a lo loco. Son casos que requieren ayuda pastoral, seguimiento en todo esto. Y es algo que se debe de considerar. Eso es lo que se me ocurre decir en cuanto a eso. Bueno, perfecto. Esta persona que nos escribe dice que tiene reuniones familiares semanalmente y que ella es cristiana, sus familiares no, y alguien dentro de esas reuniones la agrede verbalmente cada semana. ¿Es lícito que ella deje de ir a esas reuniones familiares para evitarlo? Déjeme oír el pastor Saladín. Bueno, lo primero que uno tiene que analizar cuando alguien lo agrede, como dice el pastor John MacArthur, es ver si lo que me está diciendo es cierto, aunque sea una persona que no es creyente y me lo está diciendo con poca gracia y de una manera ofensiva. Después de analizar si yo he hecho algo, ¿verdad?, que haya ofendido a esa persona o no lo he hecho, si no lo he hecho, yo lo que debo hacer es hablar con esa persona y ver qué lo está motivando a actuar así con uno. El punto es este, que nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de un mundo que está en oscuridad y que está en tinieblas. Imagínense cuando el Señor Jesucristo vino a nosotros, que nosotros lo rechazamos, lo ofendimos, éramos sus enemigos, que el Señor se hubiera retirado y nos hubiera dejado a nosotros en oscuridad. Siempre que sea posible, nosotros tenemos que tratar de ser un faro de luz y tratar de ir una milla más para ganar a esas personas, a ese familiar que nos agrede para Cristo. Hasta que llega un punto entonces que esa agresión es tan fuerte que ya va a derivar en otro tipo de problemas y es mejor entonces ahí abstenerse, ¿verdad?, de estar con esa persona con esa regularidad. Otro punto. Muchas veces es bueno cuando yo no puedo resolver un problema con otra persona, aunque no sea creyente, que si no nos ponemos de acuerdo, llamar a una tercera persona que medie y nos ayude en ese caso, por si yo no estoy viendo algún punto de vista que esa persona tiene contra mí o viceversa, para tratar de que esa persona traiga la paz entre nosotros. Por ejemplo, tenemos el caso de Bodia y Sintique que no se ponían de acuerdo y Pablo le dice, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Es bueno muchas veces buscar un mediador para saber yo ya te digo, si la otra persona está haciendo algo, pueda verlo. Ya mi respuesta. Dani, Doctor, usted me pudiera repetir, pero me no, pudiera perdón. repetir la última frase que usted dijo porque se cortó. Bueno, parece que se frizó, don Eduardo. Okay. Pastor Méndez, usted puede Sí, continuar. mira, déjame aprovechar, Dani, porque estos son buenos momentos a Está veces frisado. para uno abrir el corazón. Y yo creo que esa pregunta puede encontrar una buena aplicación en esto. Yo lo voy a poner en mi testimonio, un testimonio vergonzoso. Pero después que uno es salvo en Cristo, eso es lo que uno es y puede servir de ilustración a otro. En realidad, lo que decía el pastor Eduardo, amar como Cristo nos amó, no es una opción. Y eso empieza en el contexto de nuestra familia.
siempre va a ser más fácil estar en la iglesia, un estudio bíblico, en un chat, de conectando con la palabra. Pero eso es muy idealista. Nosotros estamos en el mundo. Nosotros tenemos que ser luz en este mundo. Eso no se va a conseguir si el único sitio donde tú estás metido en la iglesia. Entonces, hay que salir. Y la primera blanco de atención debe ser nuestra familia. Nuestros familiares nos conocen. Nuestros familiares saben de qué cojeamos. Nos conocen todos los problemas que tenemos. Y por lo tanto, se nos hace más difícil testificarle, pero hay que empezar ahí. Y este es mi testimonio. Yo vengo de un lugar donde yo fui la primera persona que Dios llamó. Y me llamó ya tarde en mi vida, a los 20 y tantos de años. Y a mí se me hacía muy complicado estar con mi gente en mi casa, mis padres, mis hermanos. Ninguno de ellos conocía de Jesús. Y yo prefería 1000 veces estar en un estudio bíblico que ahí, pero ¿cómo ellos iban a conocer al amor de Cristo si yo no empezaba ahí? Y para mí vergüenza. Yo recuerdo que uno de los hechos que más me marcó, yo me hice tan legalista de este asunto de la vida cristiana que yo decidí que no fui a la boda de mi hermano. ¿Usted puede creer eso? La boda de mi hermano, yo no fui. Porque yo decía que eso no. Y yo le pedí, obviamente, ya todo eso se resolvió. Gracias a Dios, mis padres son creyentes, mi hermana se convirtió, gracias Señor. Pero la idea es, Dios me tomó en un tiempo para ministrarme y decir, de mi necesidad de dar de gracia lo que yo he recibido de gracia. Y eso empieza en mi casa. Eso empieza en mi casa. Si yo no soy capaz en sufrimiento de mostrar el amor de Cristo a aquellos que están más cerca de mí, entonces, ¿qué hago ahí? Quizás ahí es donde empieza mi real ministerio. Y la idea es, ahí se sufre. Ninguno de nosotros nos van a exonerar del sufrimiento. No es fácil estar con una persona que te contradice, estar con una persona que se burla de ti. Pero todavía no nos han crucificado. A Jesús lo crucificaron en una cruz y era sin pecado. O sea que todavía estamos bien si no nos han crucificado. Yo creo que, de nuevo, estoy de acuerdo que obviamente eso tiene niveles, hay que obrar en sabiduría, pero si yo hablo de mí, de mi testimonio, lo que me faltaba era amor del de Jesús para mis padres, para mis hermanos. Y cuando Dios me dio la gracia de poder empezar a mostrar ese amor, hubo una transformación en mi casa. Ellos empezaron a ver algo diferente. Yo le decía, yo quiero orar por ti hoy. Señores, yo le estoy hablando a gente que no creían en nada del evangelio. Y yo le decía, ¿me permite orar por ti? Y ellos quedaban viendo como, y este loco, y este loco. Yo recuerdo que en el almuerzo en mi casa no se oraba porque era un igual incrédulo. Y yo un día me llené de valor y yo dije, yo quisiera bendecir la comida. Y el primer día fue una burla. Pero en la medida en que pasaba el tiempo, ya ellos no empezaban a almorzar hasta que yo llegara, porque ellos decían, necesitamos que él llegue para que ore. Y luego más adelante, cuando había un problema, ya me decían, tú pudieras orar por mí. Entonces, esto es un proceso de ganar los afectos y eso no es gratis. Eso no es gratis. A nadie se le ha prometido que va a ser fácil. Pero yo creo que en amor del de Jesús debemos estar dispuestos a ir una milla más en sufrimiento. Si eso es lo que Dios pudiera usar para ganar a los nuestros. Yo creo que es mejor corona el decir sufrí para ganarme mi gente que volverme muy intolerante por la ofensa que podamos recibir. Yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que vivimos un cristianismo demasiado fácil, demasiado fácil. El mayor problema de nosotros es que el pastor predicó muy largo hoy. Señores, yo tuve la oportunidad de ir a África, a un sitio, en una ciudad, donde si tú decías que era cristiano, iba preso. Un país cerrado. Perseguido los cristianos. Y le podía costar la cabeza también. Entonces, el problema de nosotros hoy es que somos demasiado cómodos. Hemos elevado la comodidad casi a una idolatría. Y eso no tiene que ver nada con la vida. La vida del creyente, de sacrificio, de amor. Entonces, hay gente difícil de amar. Hay gente complicada para amar. Pero nosotros decimos tener el amor de Dios. Entonces, la idea es, nosotros tenemos que ponernos en la mente que hay que sufrir. Sobre todo para ganar alma hay que sufrir. Yo creo que Dios nos regala en el contexto de nuestra familia una oportunidad
demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y de nuevo, eso se complica más por la razón de que esa gente sí nos conoce. No podemos actuar con hipocresía, pero debemos dejar atrás el orgullo, debemos dejar atrás todo eso y orarle a Dios que nos conceda gracia para ganar a esa gente que ha puesto a nuestro alrededor. Ese es mi testimonio, brevemente. Amén. 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 Pastor, esta persona que escribió recibió su golpe en la primera charla que usted dio de sanación, pero hoy ya lo ha recibido todavía más duro y él entendió que hay cuentas que debe resolver. Hay situaciones donde debe pedir perdón y que tiene que actuar, pero ahora mismo él está confinado y no puede salir de su casa. ¿Puede él procurar este perdón de manera digital? No digo yo digital, como sea. O sea, cuando nosotros creemos, aquí está el pastor de validad, cuando Dios mueve tu corazón hacia algo, sobre todo Dios mueve tu corazón a glorificar a Dios en algo, no le des larga eso. No le des larga eso. Tú arrancas virtualmente cuando te quiten el asunto, pues lo resuelve personal, pero el cielo, hay regocijo en el cielo cuando hay reconciliación en la tierra. La reconciliación es una de las cosas donde Dios más es glorificado. Así que si nosotros somos capaces de juntarnos por Zoom para hacer muchísimas cosas, incluyendo negocios, bueno, esto es un buen negocio, yo arrancaría, como sea, y vamos avanzando en el camino, en lo que llegamos y nos vemos. Pero yo creo que es una bendición de Dios. Solo Dios puede hacer una cosa así. Solo Dios. Eso ningún pastor tiene capacidad para hacer eso. Solo Dios puede tomar su palabra, impregnarla en tu corazón y mover tu corazón a la obediencia, a resolver cosas así. Entonces no le ponga freno a la labor del Espíritu Santo en tu vida. Hoy resuelve eso. Si fuera por mí, yo diría, salte del chat ahora mismo y arranca a llamar a lo que sea. Eso es lo que yo hago. Amén. Amén, amén. Bueno, esta hermana pregunta, ¿cómo lidiar con esas hermanas muy piadosas, pero que creen que siempre tienen la razón? Y cuando dicen algún comentario contrario a sus pensamientos, esa hermana se enoja, se ponen a la defensiva. Dice ella, en ocasiones no te hablan por unos días, cambian su manera de actuar contigo. Sin embargo, de repente aparecen y te hablan como si nada hubiera pasado. Perdonar estos actos está bien, pero cuando este acto es repetitivo, ¿qué usted me recomienda hacer? Esa sí yo se la voy a dejar, Pastor Eduardo. Bueno, esa hermana, yo creo que primero está violando un principio de comunicación, porque ella está exagerando. Quiere decir que esa hermana o esas hermanas siempre actúan así, o es de vez en cuando. ¿Me explico? Ahora, si siempre actúa así, que no cede, yo debo hablar con esa persona. Si no nos ponemos de acuerdo, decirle, pero vamos a buscar a un hermano maduro, vamos a hablar con uno de los líderes de la iglesia, con uno de los pastores, para que podamos dilucidar este asunto, porque no podemos ponernos de acuerdo. Ahora, lo que esa hermana no debe permitir, que si eso es cierto y que eso sucede siempre y que ese es un patrón en la vida de esa hermana, ella no cambie. Por lo tanto, ella debe hacer todo lo posible, óyeme bien, todo lo posible bíblicamente para tratar ese asunto con esa hermana, para que esa conducta pecaminosa cambie. Porque fíjate algo que dijo el pastor Luis es que el pecado crea separación entre nosotros y eso debe ser corregido. Entonces, mientras se mantenga esa actitud así, va a haber separación, eso va a ser un mal testimonio y entonces eso nos va a afectar no solamente en nuestra relación, sino la relación de esa hermana con otras personas alrededor. Y es duro marcharle a ese tipo de cosas, porque si hay algo que uno evade siempre es conflicto, pero Dios nos manda a tratar con esos asuntos
como Él ha dicho en su palabra. Yo entiendo que hay un pecado. Bueno, yo debo ir y hablar con esa persona. Si la persona no me oye, voy con otro, con un mediador y voy tratando y voy trabajando hasta que esa situación mejora. Y esos patrones son eliminados de la vida de esa persona, porque si no se va a crear una pared de separación entre nosotros, lo cual va a alimentar cada día más esos patrones, si son como esa hermana dice, porque son patrones pecaminosos. Así es. Esta persona dice con relación a eso mismo, y cuando la palabra dice que guardemos nuestro corazón, debo exponerme a ser herido constantemente, además de que no hay ninguna actitud de arrepentimiento de esas actitudes hirientes. Eso, Están pensando los dos. No, yo estoy esperando por el pastor Méndez, que su charla está magistral. Yo ah, lo que hago es rellenar alguna cosita que él dice. no, hombre, pastor, no se ponga así. Usted sabe que aquí se le honra en cuanto a eso. Y mira, yo pienso que de nuevo hay un balance. La vida cristiana no significa masoquismo. Yo creo que Dios nos da sabiduría y entendimiento para ser sabios. A veces no hay una exposición a sufrimiento que es innecesario. Yo no creo que la vida cristiana significa necesariamente que uno siempre va a vivir expuesto a un problema. Hay sabiduría en todo eso y en eso se busca ayuda. Yo creo que vivimos en una sociedad también, sobre todo muy machista, y muchas de las hermanas sufren mucho estos embates. Y todo eso es verdad. Sin embargo, de nuevo, el balance es este. No hay crecimiento si no hay sufrimiento. Yo no conozco un solo caso en la vida de fe que se crezca en comunión con Dios sin que eso incluya sufrir. Y mucha de este sufrimiento tiene que ver con que nosotros no vivimos aislados en esta vida. Dios nos ha puesto en comunidad porque la santificación, que es conformarnos a la imagen de Jesús, es un proyecto de comunidad y eso es parte. Eso es como desarrollar los anticuerpos espirituales. Una de las cosas que toda esta pandemia y todas estas cosas hacen es que la gente que tiene mejor desarrollado en su cuerpo, pues resiste más muchas de estas cosas. Entonces, yo creo que hay algo que el sufrimiento hace que nos hace anhelar más la eternidad. Hay algo que el sufrimiento hace que nos hace perder como el sabor de las cosas temporales de este mundo. Jesús fue el hombre más santo que ha existido y fue uno de los hombres que más sufrió. La Biblia dice que Jesús lloró muchas veces. En un sitio dice que se sonrió. Entonces, la idea es, yo creo que de nuevo, lo que hay que tener una visión balanceada en cuanto a eso. Yo creo que nosotros le tenemos terror a sufrir. Nosotros le tenemos pánico a sufrir. Si a nosotros nos dan la opción, yo creo, y si fuéramos honestos, siempre buscaríamos la manera de que se nos exonere el sufrimiento. El problema es que en la vida de fe hay una gracia que solo se cultiva en medio del sufrimiento. Es imposible amar a Dios en toda su plenitud, a menos que no veamos nuestra necesidad de Él. Entonces, el sufrimiento, por otro lado, lo que hace también es que anestesia el pecado en nuestras vidas. Nosotros tenemos muchos problemas con deseos carnales, mucha tentación en la vida. Y como pastor, lo que yo veo muy frecuentemente es que el sufrimiento aleja el alma del pecado, el sufrimiento separa. Nosotros vemos más realmente de qué consiste la vida de fe, nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de crecer. Saboreamos el amargo del pecado, saboreamos. Entonces, yo creo que una opinión balanceada es esta. Primero, aceptar que el sufrimiento es una cuota necesaria en este mundo. Y de nuevo, nuestra generación no ayuda en eso. Nosotros no somos por ningún lado alentados en fe a aceptar que vamos a sufrir. No, por ningún lado se nos acepta eso. Nosotros estamos, por el contrario, nosotros pensamos en felicidad en una manera que quizá yo logre todo lo que deseo. Eso es lo que la gente en sentido busca. Dios es bueno cuando nos bloquea esos deseos. Dios es bueno cuando nos pone en una comunidad donde seamos ofendidos.
Eso es bueno, porque nosotros venimos con un orgullo natural. Y es bueno recordar que nosotros no somos Jesucristo chiquito. Es bueno recordar que no somos tan inteligentes, que no somos tan sabios, que no somos... Nosotros tenemos un problema de visión que está defectuoso porque siempre nos vemos superior a lo que realmente somos. Entonces, es esa interacción en una familia, en una iglesia, en una comunidad, donde nos da la oportunidad de perdonar y ser perdonado. Eso es parte de lo que es la vida cristiana. Entonces, quizá la nota de balance que me interesa decir, no es que siempre hay que estar dispuesto a sufrir, esa no es la idea, pero es balancear esa visión de que Dios permite el sufrimiento muchas veces en nuestras vidas para hacernos el bien. Es para bendecirnos. Yo creo que nosotros lo vemos en la historia de la iglesia. Los santos en la historia de la iglesia más bendecidos fueron los más sufridos. Ninguno de esos héroes de la fe estuvo exonerado. Si usted lee Hebreos 11, donde está el museo de la fe, los hombres que exhibieron más fe en la existencia de la humanidad, están en un resumen ahí. Búsquelo. Todos sufrieron. Entonces, yo creo que es como ese balance que necesitamos, de decir, el sufrimiento no es malo en sí mismo. Y quizá esta es la manera de concluirlo. Yo creo que la clave es entender esto. Todo lo que nos acerque a Dios es una bendición. Todo lo que nos acerque a Dios es una bendición. Si Dios te bendice económicamente y eso te hace más humilde, es una bendición. Si Dios te enferma y eso hace que tú seas más fiel, es una bendición. Por el contrario, todo lo que te separe de Dios, tú le puedes llamar como tú quieras, pero eso no es una bendición. Y ese es el parámetro que entonces yo encuentro muchas veces, no quiero ser dogmático, pero muchas veces, cuando pasamos por periodos de sufrimiento, nos acercamos a Dios. Entonces, bueno, eso fue bueno. Es bueno que nos ofendieron. Es bueno que a alguien se le pasó la mano con nosotros en algunas cosas, porque nos da la oportunidad de experimentar cómo eso se siente. Además de que nos hace más sensible también a la hora de amar a otros. Así que son comentarios. No estoy muy seguro que se respondió la pregunta, pero ahí está. Cualquier cosa usted habla con el pastor Eduardo y él resuelve eso. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta. Quedaron muchísimas hoy, como ya hemos dado 2 programas con respecto a eso. Posiblemente lo que vamos a hacer en el futuro es de las preguntas que se queden, vamos a hacer cápsulas para subirla también a YouTube y la gente pueda tener la respuesta, pero no quisiera terminar este programa sin hacer esta pregunta. Está bien que aunque perdoné a mi mamá, no la vea como tal, pues ella nunca me creyó cuando de pequeña le dije que mi padre me acosaba y se puso del lado de él. Eso fracturó nuestra relación hasta el día de hoy y es difícil amarla. ¿Cómo trabajo para que no me duela tanto rechazo? Mi mamá hoy asiste a una iglesia legalista y aún así, diciendo que es cristiana, nunca me ha pedido perdón. ¿Qué puedo hacer? Esa pregunta requiere una charla entera, realmente. Son de los casos que uno llama casos de estudio. Cuando esos casos llegan, nosotros los pastores tratamos incluso de documentar casos así en el sentido de aprendizaje de muchas de esas cosas. Eso no es tan sencillo como dar una respuesta aquí. Eso no es tan sencillo. Eso hay que recrear muchos escenarios. Pero quizá lo que se me ocurre decir esto. Dios dio a su Hijo y lo llevó a una cruz para hacer posible que seamos capaces de amar aún en situaciones así. El perdón no se da en nuestras propias fuerzas. Nunca seremos capaces de perdonar en nuestras propias fuerzas. Dios da la gracia del perdón. Hay momentos en la vida de fe que solo son posibles de vivirla porque Dios asiste en el momento. Dios nunca nos pedirá hacer algo que Él mismo nos supla lo que necesitamos para obedecer. San Agustín decía, Señor, pide lo que tú quieras, pero supla lo que tú pides. Quizás es una manera, a la hermana que hizo la pregunta, lo más importante es que tomes el tema para ser procesado, porque necesitas sanación. Es obvio por la pregunta que necesitas sanación.
Quizás, basado en lo que vimos hoy, el perdón nunca se otorgará por méritos. Nadie merece el perdón. Perdonamos porque Dios nos manda. En segundo lugar, hay muchísimos elementos que hay que tomar en juego en una situación así. No necesariamente hay que asumir que tu mamá conocía todos los detalles, no necesariamente. Yo he manejado un par de casos parecidos y hay muchas sorpresas, ¿sabes? En las cosas que se hacen así. Lo más importante es, si Dios ha movido tu corazón a buscar la sanación, busca ayuda. Busca la ayuda y hay personas que pueden asistirte en un proceso de esa magnitud para que pueda haber una real sanación. Todo es posible en Cristo. Y estas son oportunidades gloriosas quizás para tú descubrir mucho de ese gozo de la salvación que puede estar retenido, porque es obvio que ahora mismo tu corazón necesita ayuda. Entonces, no es posible responder eso así por aquí. Eso no es posible. La idea sería acércate a un pastor, busca ayuda. Y yo creo que pues, yo creo que estás en el anticipo de uno de la etapa de tu vida más hermosas que puede existir, si se cumple todo lo que está por delante. Bueno, gracias de verdad, pastor, por su respuesta. Yo, cuando vi el comentario, la verdad que nunca voy a olvidar cuando estábamos en Lafayette estudiando el tema de consejería, cómo una madre se enteró que el padre acosaba a la hija. Y una de las razones por las que estamos hoy aquí en este tema tiene que ver con eso, porque increíblemente nuestro Dios es tan perdonador que ese hombre que en ese momento lo hizo fue restaurado. La hija lo perdonó, la mamá lo perdonó y en el tiempo todos eran consejeros. Nuestro Dios es grande en perdonar. Cada caso es diferente y no son los mismos, pero la verdad cuando yo vi eso, cómo Dios podía restaurar una situación que para mí era tan difícil de entender. La verdad es que nosotros minimizamos el gran poder que tiene Dios de perdonar, de sanar y de restaurar. Don Eduardo, ¿usted tenía algún otro comentario final para nosotros ya pues despedir hasta hoy, agradeciendo como siempre su participación y su tiempo? No sé si usted tiene algún comentario final. Bueno, yo pues tengo una definición que Luis una vez dio. Sí. Ahora, ¿me oye? No. Sí. Sí. Tengo problemas. ¿Me oye? Una vez en un retiro, Luis dio una definición del perdón que yo quiero repetir. Él decía, más o menos así, ¿verdad? No exacto, que el perdón es un acto de la voluntad, no un sentimiento o una emoción, donde la persona ofendida decide liberar o descargar a la persona arrepentida de toda responsabilidad moral sobre el hecho y procurar la reconciliación con esa persona, aunque las consecuencias no hayan sido todas necesariamente eliminadas. Pero usted tiene Yo la creo que grabación, pastor, ¿verdad? ¿Perdón? Usted tiene la grabación que yo dije eso, porque ni yo me acuerdo que dije todo eso. Pastores, que yo tomo nota de lo que usted dice Ah, en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos perdona así. Nosotros, como Luis dijo, tomamos a su hijo, que era sin pecado, y lo crucificamos, lo escupimos, lo ofendimos. Y Dios dice que como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Él tomó nuestros pecados también y lo echó en lo profundo del mar. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de Cristo. Y yo entiendo y estoy de acuerdo con lo que Luis dice en el caso de esa joven. Hay que trabajar con resentimiento, hay que trabajar con amargura, hay que trabajar con su proceso de pensamiento. Pero para perdonar está ese acto de la voluntad, de que no importa lo que me hicieron, yo voy a descargar, voy a liberar a personas arrepentidas de responsabilidad porque me está pidiendo perdón, me está pidiendo que cancele la deuda, me está pidiendo ya que me abra la puerta de la cárcel para ella salir. Y mientras yo no lo perdone, lo tengo así. Entonces yo debo ver lo que Dios hace conmigo. Dios abrió la puerta de la cárcel y me dejó salir. Dios echó mis pecados en lo profundo del mar y lo que está allí no se puede ver. Dice la Escritura que Él puso nuestros pecados sobre sus espaldas.
y lo que tú tienes sobre tu espalda, tú no lo puedes ver. Y todas esas ilustraciones que Dios nos da es para que nosotros llevemos a cabo ese acto de la voluntad, de descargar a esa persona arrepentida de la responsabilidad moral por lo que me hizo. Amén, amén. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo de hoy. Damos muchas gracias a Dios porque oramos para que Dios nos visitara, y la verdad es que ha sido evidente cómo Él nos ha consolado y nos ha dado esperanza por medio de su palabra. Gracias, pastores, gracias por su tiempo. Como ya hemos estado haciendo, nos vamos a quedar un ratico los que se quieran quedar y quieran pues compartir experiencia o sugerencia, pero ustedes de verdad agradeciendo muchísimo pues dedicar su tiempo para dar de gracia lo que de gracia Dios le ha dado. Gracias. Bendiciones.